Hola, bienvenidos mi gente viajera a un nuevo video con Silvia y Steffen en lugares buenísimos. en este momento nos encontramos en la capilla de San Jacobus en Lichtenfels, Alemania. Hoy recorreremos una pequeña parte del camino de peregrinación, un camino espiritual que nos llevará hasta la hermosa Basílica de los 14 Santos o Basílica Viersenheiligen. Este camino también conduce al famoso camino de peregrinación de Santiago de Compostela en España. Pues bien, acompáñennos en este recorrido espiritual. Después de dejar la ciudad de Lichtenfels, se recorre un camino similar a una avenida con árboles de tilo rodeados por verdes campos. De entre las copas de los árboles se puede apreciar claramente las torres de la Basílica de los 14 Santos. A lo largo del camino, carteles, imágenes y figuras atestiguan que estamos en la ruta de peregrinación. El camino finalmente atraviesa el bosque y la subida se vuelve cada vez más empinada. Mientras se camina hacia la basílica, esta nos saluda con un fuerte repique de campanas y finalmente se muestra en todo su esplendor. La Basílica de Peregrinación de los 14 Santos se encuentra en Baviera, en la región de la Alta Franconia, entre las pequeñas ciudades de Lichtenfels y Bad Staffelstein. Mi gente viajera, es un honor presentarles al Padre Maximilian, quien es guardián de la congregación franciscana y custodio de la Basílica Viersenheiligen o Basílica de los 14 Santos. Padre Maximilian nos relatará una breve reseña sobre la historia y tradiciones de este hermoso lugar espiritual. Estamos aquí, frente a la fuente de San Francisco, que está al lado de nuestra hermosa basílica. La fuente de San Francisco nos recuerda que hace unos años celebramos los 800 años de su nacimiento y próximamente recordaremos los 800 años de su muerte. Murió en 1226 y en 2026 tendremos otro aniversario. Los franciscanos cuidamos de este lugar de peregrinación desde 1839. Antes de nuestra llegada estaban los cistercienses, benedictos más estrictos, quienes dieron forma a la pastoral en este lugar. Estamos felices de estar aquí y nos gustaría decir algo sobre la historia de la basílica. Se terminó de construir en 1772 después de 30 años de construcción. Balthasar Neumann es el nombre del famoso arquitecto de Würzburg, quien diseñó esta basílica y según cuyos planos se ejecutó y se construyó. Joseph Ignaz Appiani, procedente de Maguncia, fue quien pintó los bellos cuadros del techo y también fue pintor de la corte real de Maguncia. La escuela Besso-Brunner también está representada aquí con todos los hermosos trabajos de estuco, con el aporte de los artistas Hubelher y Feitmeyer. Waren da die Künstler. Todo empezó con una historia sobre una aparición, o mejor dicho, fueron 4 apariciones entre los años 1445 y 1446. En aquella época había un pastor llamado Hermann Leich, quien por la tarde llevaba sus ovejas a casa y vio a un niño acostado en el campo. Se dirigió hacia esta aparición y cuando estaba a su alcance, desapareció en el aire. Para mí es una indicación de que tuvo una experiencia interior y mística. Un día después,
En el mismo lugar estaba nuevamente el niño acostado en el campo. Esta vez, 2 velas encendidas más descendieron del aire y se colocaron a la izquierda y a la derecha del niño. Luego no hubo nada durante 9 meses y exactamente en el mismo lugar se le apareció nuevamente el divino niño, rodeado de otros 14 niños. Uno de ellos fue portavoz y dijo: «Somos los 14 socorristas de emergencia. Pedimos amablemente que construyas una capilla y una parada de descanso. Si quieres servirnos, seremos tus sirvientes», convirtiéndose en una promesa de que si alguna vez nos necesitas, puedes contactarnos, pero si primero cumples con nuestro pedido. Todavía confiamos en esta promesa hoy en la Basílica de los 14 Santos, porque muchas personas vienen hasta aquí pidiendo ayuda por sus necesidades espirituales y corporales. Hubo una cuarta aparición que no debe mantenerse en secreto, y esta vez, como en la segunda aparición, las velas descendieron del cielo como si los 14 santos quisieran decir: «Aquí es exactamente donde queremos que esté nuestra iglesia». Pero durante esta cuarta aparición se produjo una curación milagrosa. La criada de la granja donde trabajaba el pastor tenía una enfermedad terminal. Los médicos se dieron por vencidos y, como por milagro, gracias a la intervención de fuerzas divinas, volvió a estar completamente sana. Hermann Leik escribió la historia y se extendió como la pólvora, y mucha gente llegó hasta aquí para visitar este lugar prodigioso donde se producen curaciones milagrosas. Y es así como comienza la peregrinación hacia la Basílica de los 14 Santos. Zu besuchen, und so setzt die Wallfahrt von 14 Heiligen ein. Aquí nos encontramos en el lugar donde apareció el niño divino hace más de 575 años. Es el mismo niño representado en lo alto del altar de la gracia y quien mira en las 4 direcciones. Aquí todavía existe un poco de tierra que nos recuerda el campo donde apareció. Encima hay un panel de vidrio y sobre este panel de vidrio hay una estrella. Es la misma estrella de la gruta de la Natividad de Belén. El padre Benedicto, cuando estuvo en Tierra Santa en 2007, tuvo la idea: si aquel es el mismo niño que el niño de Belén, entonces estamos aquí en Belén, en la Alta Franconia, donde Cristo se manifestó. Por eso hizo una réplica de la estrella de Belén, pero le dio una nueva inscripción que dice: «Aquí apareció Cristo», siendo así el altar de la gracia la pieza central y que se encuentra en el centro de la basílica, sobre el lugar donde apareció el niño divino. Über der Stelle, wo das göttliche Kind erschienen ist. Estamos aquí frente al órgano de la Basílica de los 14 Santos, un órgano que solo tenemos en la Basílica desde hace 25 años. Es un órgano Rieger fabricado en Bregenz, Austria. Estamos contentos de tener un instrumento que suena tan bien y estamos aún más contentos de tener un gran organista en la Basílica, quien muestra aquí todas sus habilidades una y otra vez, deleitándonos así cada primer jueves de mes a las 19 horas. Y también tenemos un concierto de órgano los viernes a las 15 horas de mayo a septiembre. Pero antes del concierto se escucha el sonar de nuestra campana más grande, la campana de San Jorge, para conmemorar la muerte de Jesús, y acto seguido comienza el concierto del órgano, donde también damos algunos mensajes espirituales. 14 Heiligen ist ein Wallfahrt. El pueblito de los 14 santos es un lugar de peregrinación, y es así que más de 500,000 de peregrinos y turistas vienen aquí cada año para contemplar y admirar esta hermosa basílica, pero también para pedir la asistencia divina a la Virgen María y a los 14 santos socorristas en el altar de la gracia. Cada año vienen aquí más de 180 grupos de los alrededores,
entre los cuales puedo mencionar, el grupo más lejano viene de la región de Eisfeld y tienen que caminar hasta aquí durante una semana entera. El grupo más grande es de la ciudad Simmerhausen. Este año vinieron más de 500 personas. El grupo de la ciudad Bad Königshofen y su especialidad es la peregrinación masculina. Aquí caminan más de 60 kilómetros en un día y por supuesto por la noche están exhaustos por caminar varios kilómetros a una velocidad relativamente alta. Y lo que todos tienen en común es que rezan por sus propias necesidades. Wenn ihre Ortschaft oder ihre Familie von dieser schlimmen Krankheit verschont bleibt. Estamos aquí con Elmar, el líder de una peregrinación desde la región Rhön. Quizás puedas contarnos brevemente sobre la peregrinación. ¿Cómo fue tu recorrido? Somos una comunidad parroquial y cuando nos reunimos decidimos hacer una peregrinación aquí a la Basílica de los 14 Santos. Recorrimos una distancia de 115 kilómetros en 3 días. Este año caminamos por los campos de Franconia con alrededor de 100 peregrinos, alrededor de 50 mujeres y 50 hombres, y una hermosa banda de música. Pudimos simplemente disfrutar del maravilloso clima y la naturaleza. ¿Y dónde pernoctaron en estos días? Pasamos la primera noche después de 45 kilómetros en la ciudad de Bad Königshofen y allí tenemos variedad de opciones de alojamiento para todos. Podemos conseguir una habitación privada o también hay restaurantes y hoteles allí. La segunda noche estamos en la ciudad de Seslag, un pequeño y hermoso pueblo aquí en Franconia con una refrescante cerveza. Nuestra peregrinación es para el cuerpo y para el alma. El último día estamos aquí, son unos 28 kilómetros que hemos caminado hoy hasta la Basílica y luego tendremos una misa de peregrinación. Muchas gracias por tu información y les deseamos un feliz retorno. Gracias. Todo lo mejor para el futuro. Schauet, weit über alle Land. Aus ewigem Stein erbauet, von Gottes Meisterhand. Begrenzet mit starken Türmewehr. Und oben drunter glänzet des Kreuzes Zeichen wieder. Nos encontramos aquí delante del monasterio franciscano, que en realidad fue construido originalmente por los cistercienses.
El monasterio de los monjes, que se llamaba Langheim, se encontraba a unos 5 kilómetros de aquí. Existían unos 40 monjes y solo había uno que era responsable de la peregrinación y que siempre pedía ayuda a algunos sacerdotes cuando necesitaba apoyo para recibir a los peregrinos. Como dije, nosotros los franciscanos llegamos aquí en 1839 y simplemente entramos en estas estructuras y fue el rey Luis I de Baviera quien nos trajo aquí para brindar asistencia pastoral. Somos 7 hermanos que vivimos en el monasterio y también hay la presencia de las hermanas de San Francisco, que son alrededor de 35 hermanas y que tienen una influencia muy fuerte en este lugar. Intentamos trasladar la piedad de San Francisco de Asís de acuerdo al tiempo que vivimos. Estar ahí para las personas que acuden a nosotros con una variedad de inquietudes y que nos piden apoyo o simplemente algunas personas solo están interesadas en el arte y estamos encantados de ofrecerles un recorrido por la basílica que dura aproximadamente media hora. Pero también vienen a nosotros mucha gente que necesita conversar, tienen un problema, quieren hablar de ello, están necesitados y piden que se les escuche y que tal vez pensemos juntos cuál podría ser un buen primer paso para abordar este problema. Las hermanas de San Francisco también tienen muchos proyectos sociales en Perú e India que apoyan. Pero aquí en Konradshof también existe un centro donde los padres divorciados, que son padres solteros y no pueden hacer frente a sus hijos, pueden aprender a hacer tareas domésticas o aprender a afrontar esta situación. También hay una escuela de formación de profesores. Por lo tanto, simplemente intentamos responder bien a las necesidades de nuestro tiempo. Siempre estamos felices de recibir apoyo de alguna manera. Por ejemplo, actualmente estamos recaudando dinero para nuestro órgano, que después de 25 años necesita una renovación completa. Pero también estaríamos felices de tener más personal si la gente dijera, encuentro esta vida interesante y puedo imaginar convertirme en hermana o hermano y trabajar con ellos. Por supuesto, ese sería el regalo más grande que Dios podría darnos. Me alegra que estés interesado en este lugar de peregrinación y si tienes la oportunidad, ven aquí o simplemente seguiremos conectados en oración. Simplemente esta hermosa basílica se encuentra en un lugar donde la naturaleza y la espiritualidad se encuentran en armonía. Es la combinación perfecta donde la arquitectura se conjuga en oración y el arte en devoción, atrayendo así a numerosos visitantes para admirar su hermosura y a miles de fieles para agradecer y dar fe por los milagros espirituales y corporales recibidos. Y se puede apreciar también la alegría y el fervor espiritual de cada peregrino cuando llegan a la basílica después de haber caminado varios kilómetros durante 2 o 3 días. Sentimientos que se convierten en cánticos, en oración, en renovación y en agradecimiento.